La iglesia suele ser un lugar tranquilo, donde todo el mundo espera que el culto siga sin grandes sorpresas, pero de vez en cuando aparece alguna situación para romper por completo esa expectativa. Desde un pastor escupiendo en la boca de los fieles hasta un baile que se salió de control, ya hubo cada momento que nadie creería si no hubiera sido filmado. Serán exactamente esos momentos los que verás hoy. Miguel Oliveira siempre llamó la atención por sus predicaciones. Es de Carapicuíba, en Brasil, tiene 15 años y ganó el apodo de Misionero Niño. Su historia circula por ahí desde que contó haber superado la sordera y la mudez cuando todavía era pequeño. Después de eso, se metió de lleno en los cultos y empezó a aparecer en encuentros religiosos por todo el estado. En una de esas predicaciones, en un templo lleno, se animó tanto que soltó una secuencia de palabras sueltas en inglés. De la nada vino aquel famoso "Of the King the Power", que se volvió broma en internet entero. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Quien vio el culto recuerda que Miguel estaba entusiasmado, hablando rápido y sin orden, como si estuviera intentando acompañar su propio ritmo acelerado. El público se asustó con la euforia y algunos llegaron a comentar después que ni entendieron bien qué estaba pasando allí. El chico, sin embargo, siguió firme en el estilo que lo hizo viral y continuó predicando de ese modo intenso. Algunos cultos son tan calmados que la persona hasta se queda dormida sin darse cuenta, solo que existen esos encuentros que parecen tener vida propia. El caso de esta iglesia se volvió tema justamente porque nadie esperaba tanta agitación dentro del salón. Nada más empezar, un hombre se subió a un mueble alto y empezó a bailar allí arriba, totalmente metido en el ritmo. Una mujer salió corriendo por el lugar, como si se hubiera llevado un susto enorme. Al mismo tiempo, otras personas siguieron en el mismo plan, corriendo de un lado a otro, mientras una parte del público seguía bailando con fuerza, sin ahorrar energía. Quien se quedó quieto intentó entender qué estaba pasando allí, pero solo se veía baile loco y carrera desordenada. Parecía un culto que ya tenía ese estilo acelerado desde siempre, como si esa vibra intensa fuera parte de su rutina y nadie más lo encontrara raro. Algunas predicaciones son agitadas, pero esta se pasó de la raya tan rápido que nadie entendió bien. El culto iba en un ritmo normal, cuando el pastor decidió acelerar todo. Caminaba de un lado a otro, hablando deprisa, moviendo los brazos e intentando mantener al público con él en esa misma energía, hasta que, en medio de lo que decía, levantó el micrófono y soltó un grito fino que atravesó el templo entero. The faster the healings, the faster the deliverance, the faster... Quien estaba en las primeras filas se asustó al instante e intentó entender si había pasado algo serio. Algunas personas pensaron que el sonido se había reventado, pero pronto se dieron cuenta de que era el propio pastor, que simplemente se emocionó más de la cuenta. En una iglesia de Ghana, un pastor creó un ritual propio en el que decía que conseguía identificar manifestaciones espirituales de un modo, como mínimo, extraño. Durante la reunión, pidió a algunas mujeres que ajustaran su ropa y se acercaran. El líder de la iglesia tenía la intención de hacer un procedimiento allí mismo, algo que él decía, ayudar a ver señales divinas especiales. El ambiente se puso raro cuando se agachó demasiado, acercándose a zonas delicadas de las fieles, como si estuviera realizando un tipo de preparación espiritual que nadie entendió bien. El vídeo cayó en internet y se armó un gran revuelo. La comunidad intentó entender cómo las mujeres aceptaron participar en algo tan fuera de lo normal, sin cuestionar ni por un segundo qué estaba pasando. En Ghana terminó siendo conocida por este episodio, que se les fue completamente de las manos a todos y dejó al país entero rascándose la cabeza para entender cómo aquel culto logró seguir como si todo estuviera bien. Las iglesias, repartidas por todo el país, siempre han sido escenario de historias curiosas. Hay cultos que terminan en llanto, otros se vuelven una fiesta y algunos simplemente se salen de control sin ningún aviso. En uno de esos encuentros animados, todo empezó como cualquier celebración de domingo. Música alta, fieles sonriendo, gente aplaudiendo al ritmo de la alabanza y un ambiente tan alegre que hasta quien estaba cansado acabó entrando en la ola. En medio de toda esa emoción, dos mujeres que bailaban abrazadas decidieron dar un paso más. Se soltaron y empezaron a girar en el centro del salón, como si hubieran recibido una energía extra solo para eso.
Las dos parecían atrapadas en una competencia invisible, girando sin parar, mientras el resto de la iglesia bailaba y saltaba locamente a su alrededor. Al final, lo que iba a ser solo otro momento de alabanza, se convirtió en un verdadero remolino de movimientos imprevisibles que nadie allí había planeado. La noche parecía común en la Asamblea de Dios de Colombo, en Brasil, hasta que la iglesia se convirtió en escenario de una confusión total. Todo empezó después de que el pastor responsable fuera retirado del cargo en una reunión anterior, lo que dejó a la comunidad completamente dividida. Una parte de los fieles defendía al hombre con uñas y dientes. La otra parte quería que entregara las llaves y se fuera a hacer su vida a otro lado. Durante el culto, la tensión explotó. Aún así, el culto siguió hasta el final, como si todavía se pudiera mantener la apariencia de normalidad. Cuando terminó el encuentro religioso, la cosa se puso aún peor. Afuera, había un grupo esperando en la entrada. Dos fieles comentaron en vídeo que algunos partidarios del pastor destituido, a quienes llamaron matones, estaban allí justamente para buscar pelea. Y fue exactamente eso lo que pasó. Mucha gente dijo que nunca había visto una iglesia salirse tanto de control. Colombo terminó la noche sin entender cómo un culto se convirtió en una confusión total en pocos minutos. En la iglesia, un culto iba tranquilo hasta el momento en que una fiel se convirtió en el tema principal. Apareció con unos leggings tan apretados que cualquiera se daría cuenta de que no se había puesto bragas. La tela era transparente, y eso quedó claro cuando ella se levantó para la oración. Quien estaba detrás se asustó, porque la ropa no encajaba ni un poco con el ambiente del lugar. Algunos fieles comentaron bajito que Satanás parecía haber mandado la tentación a ocupar exactamente ese sitio, ahí mismo en medio de los bancos. El culto siguió, pero la atención de casi todos continuó pegada a la ropa de la fiel, que desentonaba totalmente del ambiente religioso. Un culto seguía animado, con música alta, todo el mundo moviendo el cuerpo de ese modo común de las celebraciones, pero una fiel terminó convirtiéndose en el centro de atención sin querer. Bailaba de forma acelerada, con los brazos moviéndose demasiado rápido, y los giros se volvían cada vez más amplios. Parecía haber perdido cualquier noción de ritmo y de límite. Quien estaba cerca se asustó con el movimiento. La mujer bailaba por la iglesia, como si estuviera siendo tirada por alguna energía invisible. Dos señoras corrieron hacia ella para intentar sujetarla, cada una agarrando de un lado, solo que ni eso logró frenar la emoción. La música seguía, pero nadie le prestaba atención. Toda la atención estaba dentro de ese remolino humano que se adueñó de la celebración y dejó a todo el mundo sin saber si ayudaba, si se apartaba o si simplemente observaba aquel momento completamente fuera de control. En una iglesia, un pastor entró en el salón con un traje blanco tan grande y tan con vuelo que parecía tener vida propia. Empezó a girar sin parar justo en medio del espacio, mientras algunas personas estaban sentadas alrededor, intentando seguir todo el movimiento con la mirada. En otro vídeo, el pastor apareció bailando con otros fieles, usando exactamente el mismo traje lleno de capas y nada discreto. Cada paso levantaba aún más tela, creando un remolino que ocupaba casi la mitad del pasillo. Entre giros y pasos, la tela giraba, dominando el espacio y volviendo ese momento inolvidable. Una mezcla de fe, energía y espectáculo que nadie allí podría olvidar tan pronto de ninguna manera. Kenneth Hagin se hizo conocido por muchos fieles como el pastor que transformaba cultos tranquilos en verdaderos ataques de carcajadas. Bastaba con que empezara con esa risa fuerte para que el ambiente cambiara dentro de toda la iglesia, casi como si alguien hubiera apretado un botón invisible. En varios vídeos grabados durante las reuniones, Kenneth aparece tocando el hombro de alguien y de repente la persona se desploma riéndose como si hubiera perdido las fuerzas. Ese efecto seguía por los bancos como un dominó humano, uno contagiando al otro sin parar. El culto se convertía en un remolino de sonidos, gente caída y risas mezcladas. Esa unción de la risa se volvió la marca registrada de Kenneth Hagin, dejando recuerdos de momentos tan insólitos como inolvidables para todos los que presenciaron esas escenas de cerca.
Durante una predicación, la pastora Camila generó polémica al hablar sobre relaciones. Contó que, en el pasado, creía que podía mandarse a sí misma, hasta casarse, y oír del marido que no iría a un lugar sola. Según ella, lo aceptó sin problema, e incluso dijo que le gustaba ese modo más controlador. Después de eso, la pastora siguió diciendo que la mujer no quiere a alguien que haga todo por ella, porque se vuelve un banana. Ai, Camila, eu queria que ele fizesse tudo pra mim. Se ele virar esse homem, tu larga ele, porque ele vira un banana. La predicación llegó rápidamente a internet y generó gran polarización. Mientras algunas mujeres estuvieron de acuerdo con la visión de la pastora, otras respondieron diciendo que valoran la independencia, la autonomía y el respeto mutuo en las relaciones. Esta pastora aquí dio el consejo infalible para convencer al marido, y la cosa se volvió tema demasiado rápido entre quienes estaban viendo el culto. Irmã, não tem homem estúpido diante de uma mulher inteligente e sensual. Tem coisa que você quer resolver na força do teu braço. Se você estivesse colocando uma lingerie, já tinha resolvido. Hasta fue gracioso el modo en que soltó eso en el micrófono, como si estuviera dando la contraseña definitiva para resolver cualquier lío matrimonial, como si fuera una fórmula mágica. El culto empezó de ese modo común, con el pastor predicando mientras se animaba con unos pasitos en el escenario. La batería y la guitarra sostenían el ritmo, y un hombre allí delante decidió que iba a animar aún más, girando el brazo como si estuviera intentando levantar vuelo. Hasta ahí todo estaba bajo control, pero la cosa tomó otro rumbo, cuando algunos fieles empezaron a saltar sin parar, como si el suelo se hubiera calentado de repente. Los bailes fueron creciendo, el ruido subió y se volvió una mezcla de grito, giro y carreras. En medio de la confusión, una chica cayó al suelo y se quedó allí mismo, mientras el resto seguía saltando y bailando como si de verdad no hubiera pasado nada. A cada segundo, el desorden parecía cobrar vida propia, y el pastor, que debería calmar la situación, se metió en la ola y empezó a saltar también. Al final, el templo se convirtió en un verdadero vendaval de gente bailando sin rumbo. En este culto pasa algo muy peculiar. El pastor hace la llamada unción del fútbol, en la que camina por el salón con una pelota, mientras los fieles intentan alcanzar el objeto como si fuera una disputa que vale trofeo. Solo que nada sale como se esperaba. El primer hombre que intenta agarrar la pelota ni se acerca. Se cae de repente y empieza a arrastrarse por el suelo, como si estuviera siendo controlado por una fuerza mayor e invisible. Otro corre para intentar agarrarla, pero termina saltando sin parar, como si se hubiera llevado un susto de esos. Quien observa de lejos termina riéndose de la situación, porque nadie logra tocar la pelota, mientras el pastor sigue caminando despacio con el objeto, como si fuera algo extremadamente valioso, y el grupo lo sigue en un verdadero desfile caótico e improvisado. La fila en una iglesia estaba formada en el altar cuando el pastor apareció con un vaso de agua en la mano y un modo apresurado, como si estuviera a punto de hacer algo grande. Quien estaba más cerca se dio cuenta rápido de que venía algo raro y no tardó mucho para que todo tomara un rumbo inesperado. Le dio un trago al agua, llamó al primer fiel y sin ningún aviso le abrió la boca al hombre y escupió ahí dentro. Después derramó el resto del agua en la cabeza de él, como si eso tuviera algún tipo de fuerza especial o poder espiritual único. El fiel, en vez de echarse atrás, se metió totalmente en la onda. Cerró los ojos, se mantuvo firme y recibió la oración del modo en que el pastor la condujo. Justo después, terminó cayendo al suelo, desmayado. Las repercusiones en internet no tardaron. Los comentarios llamaban al acto raro y también se quejaban de la falta de higiene. Otros dijeron que el pastor estaba engañando al público y pasándose de la raya. Aún así, hubo quien lo defendió, afirmando que cada líder usa sus propios métodos y que eso sería solo una forma diferente de ministrar. En la pequeña congregación, la banda empezó a tocar una alabanza animada y un señor mayor decidió arreglar su pasito. Al principio, solo movía la pierna, bien discreto, como quien intenta disimular unas ganas antiguas de bailar un poquito, solo que el ritmo lo llevó y se descontroló por unos segundos. Hasta hizo una vueltecita rápida, de ese modo tímido, pero con mucho estilo. Quien estaba detrás intentó darle un toquecito para que se calmara. Al final de cuentas, ese pasito se volvió solo un momento gracioso dentro de la iglesia, de esos
esos que todo el mundo recuerda después, y suelta una risa sin maldad, guardando la escena como una historia más curiosa de los cultos. No olvides suscribirte para ver más videos como este.